Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy veremos qué es lo que identifica Google para posicionar una página en su SERP. Aprendamos que la araña de Google va por partes. Sus algoritmos hacen un barrido de arriba abajo, es decir, ellos empiezan primero a identificar las palabras clave desde 3 elementos. Estos 3 puntos básicos que Google ve son 1, la URL, 2, el título, 3, la descripción. Veámoslo un poco con ejemplos para entender cómo funciona. Tenemos esta búsqueda de Daniel Quintero, que es un alcalde de una ciudad de Colombia. Lo primero que tienen que entender es que Google tiene múltiples formas de presentar la información. Todas dependen de cómo hagamos el SEO dentro de nuestros contenidos. Para esta búsqueda tenemos un resultado de redes sociales, un resultado de noticias destacadas y el resultado del SERP, que es todo lo que viene de ahí para abajo. Para entender un poco más cómo funciona el rastreo de Google, tenemos que saber que Google, para mostrar en noticias destacadas, siempre va a tener en cuenta el titular y la descripción. Pero para posicionarnos en el SERP, que viene siendo todo este listado, tiene en cuenta los mismos 3 puntos, solo que hay que tener unas mínimas reglas. Lo primero es identificar las palabras clave en la URL. Si vemos, la URL también habla de Daniel Quintero en algunas páginas, como en estas 2. Y luego pasa su lectura al titular, donde también dice Daniel Quintero, y a la descripción, donde también deberíamos repetir la palabra clave. Estos 3 puntos hacen que Google empiece a priorizar y defina en qué momento y en qué posición va a empezar a mostrar nuestro contenido, nota o página. Hablemos de la URL. Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo funcionan los bots de Google y la inteligencia artificial. En teoría, Google no lee ni de izquierda a derecha como leemos nosotros, sino que lee en ambos sentidos, es decir, él podrá identificar palabras clave de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Para hacer una URL que sea optimizable ante Google, debemos tener en cuenta este factor. Veámoslo en la pantalla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para una URL amigable ante Google es que tenga todas las palabras clave que vamos a utilizar, es decir, esta URL deberá tener la palabra clave principal, la palabra clave secundaria y, en lo posible, una tercera o cuarta palabra clave. ¿Esto qué hará? Le dará más elementos a Google para decir de qué trata tu nota y de qué tema es. Ahora, lo otro es generar URLs amigables. Una URL amigable es una URL que no es demasiado extensa. Entonces, como ley, decimos que no podemos pasarnos de los 85 caracteres en nuestra URL. La URL normalmente se toma del título de la nota, entonces la regla aplica también para el título. Algunos SEO afirman que la URL no es un elemento importante para la indexación de nuestros contenidos. Sin embargo, mi experiencia dice todo lo contrario. En el día a día, la generación de contenidos y la indexación de estas palabras clave en los 3 elementos que hemos visto juegan un rol importante en el posicionamiento de nuestras notas. Veamos el siguiente paso, que es generar un título indexable y optimizado para Google. Trabajemos en equipo para potenciar tus habilidades en redacción SEO y volverte el más leído. Y si ya tienes tu propio blog o página personal, haremos que desde el contenido se aumente el tráfico a tu portal. Te enseñaré a ver el SEO de una forma distinta, menos metódica, más dinámica y sin tanta teoría.